Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracia y paz para ustedes. Gracias por acompañarnos en este nuevo día, 2 de enero. Y le damos gracias a Dios que nos guíe por esa senda de justicia, por amor a su nombre y que a través de su palabra Él sea el que nos lleve a aprender cada día más. Si a usted le llegó el mensaje dentro del grupo de personas que está, el mensaje se llama Un proyecto de vida. Todos necesitamos un proyecto de vida. Hemos estado hablando de los domingos de enero. Y ahorita este domingo 2 de febrero, de lo que sería depender de Dios. Voy a contarles algo de la mitología griega, que está en el libro de la Odisea, sobre cómo Sísifo fue fundador y rey de la antigua sonido. Les decía de Sísifo, rey y fundador de la antigua ciudad de Corinto. Tenía fama de viajero, de avaro, de asesino. Y cuenta Homero en su libro de la Odisea que Sísifo engañaba al dios de la muerte, a Thanatos, y se las arreglaba para salir del Hades y volver a su casa. Como castigo, los dioses lo condenan a empujar una piedra enorme hasta la cima de una montaña. Pero siempre que él iba a llegar a la cima de la montaña, la piedra se le escapaba y caía. O sea, tenía que volver otra vez, ¿qué? Al principio. Y así le sucedía una y otra vez por toda eternidad. El filósofo francés Albert Camus aprovecha el mito de Sísifo para reflexionar sobre lo absurdo en la vida humana. El esfuerzo del hombre es inútil, porque la vida no tiene sentido, afirma el filósofo. ¿Por qué? Porque la persona vive haciendo lo que cree que es correcto y no hace sino tropezar con la misma piedra. Y esa persona dice que entre más rechace las normas morales impuestas por la sociedad y pueda probar de todo, pues por ende se vuelve un hombre rebelde, un hombre insatisfecho. Y podemos ver que eso fue lo que le vivió el rey David a escribir el Salmo 127 que estaremos viendo hoy. Por eso le invito a que abra su Biblia en el Salmo 127, donde dice la prosperidad viene de Jehová. Y aquí vemos que el rey David le está dando un mensaje a su hijo Salomón de que vale la pena tener un proyecto de vida en sintonía, en comunidad, en coinonía con Dios. David está haciendo un recuento de su vida, de cómo fue un joven pastor de ovejas, fue un guerrero, fue un padre de familia, y que él como rey ha ganado grandes batallas. Y cómo él quería llevar a su hijo Salomón y por tanto a nosotros a entender de que él había tenido que huir de su propio hijo Absalón. Él había tenido muchas mujeres y después perdió a sus mujeres. Fue un hombre triunfador en su vida pública, pero fue un fracaso en su vida privada. Y David tuvo tiempo de pensar de los distintos caminos que tomó en la vida y por eso redacta a su hijo Salomón el Salmo 127, que es un cántico gradual, que la gente de Israel lo cantaba desde el 120 al 127. Cada vez que subía a las 3 fiestas anuales, cantaban este salmo para decir que estaban coordinados en la obediencia de Dios. Y eso es lo que nos quiere enseñar acá. Un canto de los peregrinos. Y sabemos que usted y yo como creyentes estamos en una vida hostil, difícil, llena de enemigos y de cosas que estropean la vida. Podemos encontrar como el óxido estropea los metales. Y como tantas cosas pueden afectar nuestra vida, hasta aún la misma vida se extingue a través de ¿qué? De la muerte. Y podemos ver que aún el mismo campesino no puede mandar sus productos solos a la plaza de mercado. Él tiene que llevarlas. El campesino tiene que esforzarse también y tiene que luchar para ganarse la vida. Porque en ese cultivo, en ese campo,
hay hongos, hay ratas, hay ladrones, hay incendios, y todo puede ser inútil si no se cuenta con la ayuda de Dios. Y si Dios no nos da a nosotros su bendición, todo el trabajo será en vano. Lo expresa en el Proverbio 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Piense en lo que usted tiene hasta ahora. Entonces yo le invito a que usted pueda orar conmigo y decirle: Dios, danos la sabiduría, danos la gracia, el conocimiento a través de esta palabra, que el Salmo 127 llega a nuestros corazones, y que en este día 2 de enero podamos proyectarnos a una nueva vida, pero con Cristo, una nueva vida, para que sea el Señor guiándonos a esto. Entonces podemos ver que aquí el detalle más importante es que el rey Salomón se está enfocando en sus hijos, en dejar un mensaje. Y podemos ver que usted y yo podemos tener hijos, tanto físicos como espirituales, o tenemos personas que nos rodean, y cómo los vamos a estar guiando hacia un futuro. Y David quiere convencer a su heredero, a su hijo Salomón, y lo quiere convencer a usted de que vale la pena plantar un proyecto de vida, pero un proyecto de vida ¿con quién? Con Dios. Que no solamente es salir a la loca en la vida a decir yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sino para saber qué es el propósito de Dios que tiene en su vida. Podemos ver que David, en su último consejo, se pone a pensar. Cuando era ese niño, pastor de ovejas, mientras que sus hermanos estaban en las funciones más importantes. Pero podemos ver que también el rey David se acordaba cuando el profeta Samuel fue y lo ungió y le dijo: algún día vas a reinar Israel. Podemos ver cómo el rey David se enfrentó a Goliat. Él estaba acordando de todas sus batallas, pero también de todas sus derrotas. Y nosotros a esa altura de la vida podemos estar haciendo eso. Pero usted puede tener 20 años, puede tener 30, puede tener 40. Entonces puede tomar ese alto en el camino y empezar a reflexionar sobre qué ha sido su vida. Si ha estado caminando solo, si ha estado caminando por la misericordia de Dios, o si la gracia de Dios está en su vida. Y por eso dice el Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara en la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás o que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí está reflexionando de todo lo que estaba haciendo David. Puede usted levantarse temprano y no hacer nada. Él había recorrido una vida y él siempre tuvo el sueño de construirle una casa a Dios. Dios le había dado tanto al rey David que él se propuso en su corazón construirle un altar. En la antigüedad llevaban el arca, lo llevaban en una carpa portátil, pero en su corazón propuso construir lo que llamaríamos una sinagoga o una iglesia para el Señor. Pero Dios le dijo en 2 de Samuel 7:11, no me edificarás casa, sino yo te edificaré casa a ti. Piense usted en su corazón. ¿Cuál es su casa, su corazón? Si es morada de Dios. Dice que el rey David hace memoria de todo lo que estaba haciendo. El sueño de tener una casa para Dios, pero Dios le dijo, tú no me construirás una casa. Y usted dirá, pero ¿por qué el rey David no le pudo construir una casa a Dios si el rey David tuvo un corazón conforme al de Dios? Porque fue un hombre manchado de sangre. Se arrepintió de todo lo que hizo, pero fue un hombre que con sus manos mató. Entonces podemos ver que el rey David en su necesidad le decía al Señor que se acordara de lo que él había hecho, y se lo narra en el Salmo 132, versículo del 1 al 6, yo se lo leo. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en mi morada, en la morada de mi casa, ni subiré al cielo, ni lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Aquí podemos ver cómo. Dice, hasta que haya lugar para Jehová, morada del fuerte de Jacob,
Y es lo que está hablando Dios a través del rey David, que todo lo había permitido. El tabernáculo había cumplido su función, lo que yo le decía a ustedes, la carpa. Se movilizaba y llevaba el mensaje que donde estuviera esa carpa estaba la presencia de Dios. Pero usted y yo tenemos la ventaja que a través de la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección podemos entrar al lugar santísimo a través del sacrificio del Señor. En la antigüedad solamente podía entrar el sacerdote al lugar santo con las peticiones y a pedir perdón por los pecados de las personas en ese momento. Pero aquí el rey David estaba haciendo un mensaje a la gente, a usted y a mí, que Dios no se desaparece así como la niebla. Dios siempre está ahí. Él solamente está esperando que usted y yo nos acerquemos al trono de la gracia con un corazón limpio y manos limpias, a través de que el perdón de pecados. Y el Señor le decía a Samuel, no me edificarás casa, sino que yo te edificaré casa. Aquí no está hablando de una estructura física, sino que él dice que vendrá a su corazón, morará en su corazón. Pero eso viene cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Él estaba diciendo al rey David que uno de sus hijos era el que vendría a reinar. Y no iba a ser el rey Salomón. ¿Iba a ser quién? El Señor Jesucristo. Dios le estaba prometiendo a él que de su descendencia, de su dinastía, vendría el ungido de Jehová, el Señor Jesucristo. Y él vendría a morar en nuestros corazones. Él pensaba que el templo físico era el que iba a dar la solución. El que usted venga a la iglesia física y en comunión con los hermanos lo lleva a usted a crecer. El hecho de que usted pueda ver este mensaje en su casa lo lleva a crecer. Pero tarde o temprano usted necesita ir a una iglesia física para tener una dirección personal. Dios para eso coloca guías y pastores. Pero usted necesita tarde o temprano seguir enfocándose. Dice el Salmo 190, 17. La obra de tus manos confirma sobre nosotros. Aquí el Señor estaba hablando sobre lo que el Señor le dijo a Moisés de que lo iba a utilizar. Porque dice, la obra de tus manos. Dios tiene un plan para usted, un proyecto para usted. Dice el rey David reflexionando sobre cuando él tomó la mujer de Urías, el heteo, a Betsabé, la embaraza, viene un bebé que muere, pero viene la oportunidad y nace el rey Salomón de esa unión. Y el Salomón significa Jededías, que significa el amado de Jehová. El rey David había actuado en pecado al abusar de la mujer de Urías, pero al ver que esta mujer queda embarazada nuevamente, él cambia su vida, deja de salir con mujeres y se comporta en fidelidad con Betsabé. Pero antes de comportarse en fidelidad con Betsabé, es una fidelidad hacia Dios, porque Dios le dijo, le doy a mi amado, a Salomón. Entonces ya lo estaba enfocando a tener un compromiso como familia. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos enfocados un compromiso de familia, sino un compromiso personal? No estamos empezando en nuestra esposa, o las esposas no están pensando en sus esposos, ni aún están pensando en sus hijos, sino cada cual que está buscando su propia voluntad. El rey David en su vejez tienen que colocarle a una jovencita doncella para que le diera calor a su cuerpo. Pero dice que el rey David nunca la conoció, nunca la tocó. Era tan tremendo lo como ha llegado el rey David a reconocer que en el adulterio, en las drogas, en el sexo, en tantas cosas incorrectas, no había resultados sino en la fidelidad de Dios y en la fidelidad hacia su pareja, hacia su familia. Pero fue un gran líder como tal, pero a sus hijos los enfocó en malas cosas. Cuando usted pueda ver la historia de lo que fue la descendencia del rey David por causa de su pecado. Cómo nosotros como padre influenciamos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Pero es que, pastor, yo tengo hijos grandes. Claro, tiene hijos grandes, pero puede empezar a orar en este momento por sus hijos grandes. Vienen sus nietos como generación. ¿Qué ejemplo le vamos dando? Y por eso el Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño.
Por eso Él nos invita a que tenemos que tener un proyecto de vida. Y de pronto la mayoría no entendemos que es un proyecto de vida, un propósito. Muchos jóvenes que son mantenidos por sus padres solamente se enfocan en que les den el estudio, el vestuario, el calzado, y no le dan importancia a lo que tienen que hacer. Lo dejan así. ¿Y cuántos aún, siendo mayores, se preocupan solamente por conseguir dinero, una profesión para tener una esposa e hijos, y se les convierte en eso un proyecto de vida? Pero como el rey David levantó riquezas, levantó familia, pero no le dio un proyecto de vida enfocado en Dios. Tiene que venir Dios a orar en cada persona. Mire lo que dice Job 23:14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Salmo 139:6. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Aquí podemos ver en estos escritos, en estos versículos de la Biblia, que Dios tiene un propósito, aún desde antes de que usted naciera. Pero al nacer, por causa del pecado, nos desviamos. Podemos ver que en el Salmo 139:16 dice, hay una palabra que en el original, o en el español dice, no viene la palabra días, dice, en tu libro se están escritas todas aquellas cosas, los días que fueron formadas. Dios preparó todo de antemano. Dios colocó el código genético para usted y para mí. Son diferentes. Pero Dios ahí también formó un propósito en su vida para usted y para mí. No todos podemos ser peluqueros. No todos pueden ser carpinteros. No todos pueden ser ingenieros. Cada uno tiene una función en esta tierra en pos de los demás. Pero muchas veces nosotros no tenemos en cuenta eso. Dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios nos da cosas, talentos, sabiduría, para que lo invirtamos en los demás. No solamente es para yo ser el mejor ingeniero o el mejor peluquero o el mejor panadero, es para poder ya dar y llevar un mensaje a las demás personas y bendecirlas. Y de eso se trata un proyecto de vida, no solamente de usted, se trata de una participación a las demás personas. Y hay que descubrir, mis hermanos, cuáles son las obras en las que Dios lo preparó a usted para buenas obras. ¿En qué está preparado usted? Dice que le construirá una casa. Es enfocar una familia en dirección a los principios y valores. Una casa refiere a que son varias personas las que viven en una casa, no solamente uno solo. Pero como decía al principio, pero pastor, es que yo soy una persona ya mayor y mis hijos son mayores. Pues ahí viene la diferencia de que tenemos que empezar a trabajar. Y de pronto puede que a usted su familia lo haya conocido como un despilfarrador, como alcohólico, como una mujer necia, como una mujer pendenciera, y no le reconozcan lo que usted es. Aún no crean en su cambio, pero a través de la oración usted puede llegar a fomentar un proyecto de vida cuando usted le comparta a sus hijos, a sus nietos, un versículo bíblico. Dios va a empezar a hacerlo ahora. Mire lo que dice el Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí se habla de que el Señor Jesucristo vino a tocar vidas, a cambiar vidas. Él no solamente vino a darles pan y pescado. Él no solamente vino a hacer milagros, a sanar la lepra, a darle libertad a los cautivos. Él vino a cambiar vidas. Pero que esas personas, esas vidas que estaban enfocadas en una vida llamada espiritual, creyendo que lo que decía el Antiguo Testamento lo ponían a su manera en práctica, Él viene a influenciar en esas personas para que las personas puedan mirar hacia el cielo y decir, realmente hay un Dios verdadero. Pero tienen que conocerle a Él, a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y tener en cuenta que todo en su vida
gira en torno a Jesús. Y David empieza ese salmo diciendo, de edificar una casa y luego de hablar y después de guardar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardar en oración a nuestros frutos, a nuestra familia. Por eso la Biblia lo expresa en el Proverbio 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ahí donde está que usted a través de la oración, viendo la situación, en este caso en nuestro país, empecemos a orar por Colombia. Empecemos a orar por nuestro vecino, por nuestra vecina. Cada uno de ellos está viviendo una situación diferente, apartado de Dios. Y eso es lo que expresa el rey David al tener un proyecto de vida. Si Jehová no edifica, si Jehová no guarda. Usted puede trabajar, puede conquistar cosas y usted se va a morir y nada va a llevar. Pero ¿cuántos hijos al morir sus padres se matan por una herencia? Porque no se edificaron principios y valores. Se mandaron a un colegio, se mandaron a una universidad, pero no hubo el temor a Dios. Y ahí donde Dios entra en juego, mis hermanos. Las circunstancias dice que Dios abre las puertas y cierra las puertas. Él es el que puede dar el resultado a las cosas. Y nosotros tenemos que reconocer como creyentes que todo depende de Dios. Jesús lo expresaba de esta manera en Juan 15:5. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuánto estábamos separados del Señor? Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte y más la dádiva de Dios y la vida eterna. Dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí el pecado nos aparta de Dios. Y podemos ver, mis hermanos, que estas personas, al ir cada tres veces al año a la fiesta de la Pascua, a la fiesta del Pentecostés y a la fiesta de los tabernáculos, iban cantando, iban resaltando estos salmos. Y por eso es importante, mis hermanos, de que ustedes lean la Biblia. Por eso es importante de que ustedes, apenas usted pueda, termine esta reunión, léase el Salmo 127 en voz alta. Léase el Salmo 120 en voz alta. Y va a entender cómo estas personas sabían de la dependencia de Dios. Dice el Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Por eso, mis hermanos, al contar con un proyecto de vida donde Dios está, nos lleva a mantener las proporciones y el equilibrio. Nos toca esforzarnos, claro, pero no vamos a equivocar, porque tenemos un espíritu de dependencia de Dios y Él puede guiarnos a hacer las cosas. Una cosa es que el campesino plante y riegue la semilla, pero el que hace crecer el fruto es el Señor. Entonces piensen que nosotros nos estamos equivocando cuando dependemos de nosotros mismos y no tenemos la capacidad a través de la oración y de la lectura de la palabra de ver que Dios nos da la victoria. Miren lo que dice el Proverbios 21:31. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahí donde viene edificar y guardar. El proyecto de vida, mis hermanos, que tenemos que tener, se desarrolla a través del tiempo. No es un milagro, eso no es instantáneo. Hay que esforzarse para llegar a conquistar las cosas. Pero en guardar y edificar es lo que Dios nos lleva hablando a través de la palabra y lo expresa de esta manera en Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para mí. Y si nos enfocamos en los planos que Él nos da, eso no se va a caer. Y por eso varía el plan en cada persona. Hechos 13:36 dice, porque a la verdad David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿En qué manera o de qué manera le estamos sirviendo a esta nueva generación? Donde vemos a nuestros jóvenes perdidos en tantas cosas incorrectas, donde el mundo les está brindando facilismo, donde la gente no quiere ni trabajar, la gente no quiere ni estudiar. ¿Qué estamos haciendo como familia para enfocar a estos jóvenes en un proyecto de vida? Y no se trata solamente de una ciudad. Ahí influye la sociedad, influye usted como iglesia, usted como familia, y nos invita el Señor a llevar ese mensaje de salvación, donde usted y yo podemos ser esos graneros
donde podemos suplir las necesidades de otros. Así como ese aviso publicitario donde se recargan los valores y principios. Ahí es donde está el poder andar en sintonía con Dios. ¿Qué le estamos dando a esta juventud? Podemos profesar ser cristianos, pero lo guardamos en silencio, donde no hablamos de Dios, donde a nadie le explicamos de la Biblia. Miren lo que dice el Salmo 127 en la parte 2 del versículo. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí David estaba pensando en su hijo Salomón, Gedeías, el amado de Jehová. Es la promesa que él estaba dando para que este muchacho tuviera un proyecto de vida. Y usted puede ver cómo el rey David influyó en el rey Salomón. Pero el rey Salomón, cuando grande, tomó malas decisiones. Y cuando el rey Salomón ya también entrado en edad, dice, todo esto fue vanidad. Todas las mujeres que tuve, todas las riquezas que tuve, todo fue vanidad. Y usted puede ver cómo el hijo de Salomón actuó. Porque al menos el rey David le dio principios y valores al rey Salomón. Pero Salomón no le dio principios y valores a su hijo como tal. Salmo 127, 3, 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así somos los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Por eso el proyecto de vida, mis hermanos, es la casa, es la familia. Tenemos que trabajar en nuestra familia, trabajar en nuestros nietos, trabajar en nuestros hijos, y que al menos vean ellos, mi papá, mi abuela, mi mamá, fue alguien que nos dio principios y valores. Y el rey David aquí anima al rey Salomón a tomar en práctica, dice, herencia de Jehová son los hijos. Sus hijos y mis hijos han sido prestados. Dios nos los heredó, ¿para qué? Para que los administremos. Por eso pensemos, mis hermanos, cómo hemos administrado a nuestros hijos. O cuánta gente hoy en día dice, tengo hijos y les dejo porque me los cuide la vecina, porque yo tengo que ir a producir, a levantar dinero. Pero esa vecina, ¿con qué principios y con qué valores los cría? Los enseña. ¿Y cuántos hoy en día dicen, no quiero tener hijos? Prefiero tener un perro, prefiero tener un gato porque el gato es independiente. Y no tienen valor de lo que son tener hijos. Pero justamente puede tener hijos espirituales. A esa persona que usted le enseñe la Biblia, a esa persona que usted le enseñe la palabra, así como Pablo se lo expresaba a Timoteo, que le decía que era un verdadero hijo de la fe. Y podemos ver que la palabra herencia tiene dos significados, que le pertenecen al Señor, es su posesión, y la otra que es un regalo. Dios nos da como herencia a nuestros hijos y a la vez nos los da como un regalo. Salmo 33, 12 dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, porque él la escogió para heredad, para sí mismo. Dios dio a sus hijos para que usted y lo administremos, pero le pertenecen a él. Todo tenemos que enfocarlo. Dice, tus hijos y tus hijas que han dado luz para mí. Dios permitió que nuestros hijos nacieran en el vientre de nuestra esposa para que los administremos y cumplan un propósito aquí en la tierra. De pronto son buenas personas, son buenos elementos, buenos profesionales, pero no pasa de ahí. Aún Manoah, padre de Sansón, le dijo al Señor, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? Cuando usted vea cómo el Señor le dio unos principios y unos valores de cómo tenía que ser Sansón de niño, pero cómo Sansón se convierte de los 14 a los 16 años en lo que él quiso, y cómo sus padres, por amor a su hijo, mi amor, no hagas eso, por favor, sí, Sansoncito, eso no lo puedes hacer tú, y se lo permitieron. Y usted puede ver la historia de cómo Sansón se equivocó y cómo dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y por eso, mi hermano, los hijos no son como un juguete para que nos entretengamos, o cuando estén mayores para que nos cuiden a nosotros. No, eso va más allá. El proyecto de vida es que ellos tengan su identidad, su dignidad propia.
y los enfoquemos en buscar es que la presencia del Señor. Podemos ver que la misma madre de Moisés pudo imprimir amor en Moisés cuando la hija del faraón le dice a la mamá de Moisés que lo cuide y le dio los principios y valores, de modo que aún cuando Moisés tuvo que llamarse para tener la posibilidad de ser faraón en Egipto, dice en Hebreos 11:24, dice, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mamá de Moisés le enseñó principios y valores sobre Dios. Él tuvo la posibilidad de tener todas las riquezas de Egipto, pero prefirió el amor a Dios. Segunda de Timoteo 1:5 dice, Eunice transmitió la fe a su hijo, Timoteo, de tal manera que él como joven tuvo testimonio entre varias iglesias. Y usted dice, pero pastor, es que mis hijos ya son mayores. Usted es testimonio de Cristo. Tarde o temprano ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios y no van a decir, mi mamá, mi abuelita no me enseñó, mi tío no me enseñó, mi tía no me enseñó. No, usted tuvo la oportunidad de transmitir la palabra de Dios. Dice, cosa de estima, significa recompensa. Y por eso, mis hermanos, es gran valor lo que Dios nos dio a través de nuestros hijos. Son el mayor tesoro que Dios nos ha dado. Nos ha dado. Y lo que decía en un principio, muchos no quieren tener hijos, no quieren traer problemas a este mundo y no quieren tener compromisos. Dice que los hijos son como flechas lanzados en las manos de un valiente. Si preparamos nuestros hijos a donde los lancemos, ellos van a llegar mucho mejor que nosotros. Si le damos principios y valores, van a ser formados en fe en el Señor Jesucristo y pueden ser mejores ciudadanos. Y eso es lo que necesitamos nosotros, enfocarnos a nuestros hijos y a nuestros nietos en que sean buenos ciudadanos. Y eso es lo que estaba hablando aquí el rey David, expresándose en este salmo, dice que son como flechas, como saetas en manos del valiente. ¿Qué ejemplo le estamos dando? En un mundo caído, lleno de adversarios, tenemos que estar trabajando en oración y en ejemplo y testimonio para que nuestros hijos y nuestros nietos estén trabajados en dirección de un buen futuro, para que ellos puedan discernir qué es lo que está sucediendo. Y por eso, mis hermanos, al ver el compromiso que tenemos como creyentes, es espiritual primero que todo ante la presencia de Dios y poder llevar una relación de padres a hijos, de esposa y esposo. Pero es que, pastor, mi papá le daba mala vida, mi mamá la golpeaba, la maltrataba, era un borracho, un empedernido. Pero está en el compromiso no de repetir la historia de su papá. Usted como mujer está en el compromiso de no repetir la historia de su mamá, de recibir maltrato, humillaciones, sino encaminarse en que Dios sea que transforme su vida. Segunda de Corintios 12:14 lo expresa de esta manera. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y ahí es donde viene la diferencia. Si nosotros enfocamos a nuestros hijos y les damos una buena herencia, pues ellos pueden enfocarse en darle una buena herencia. ¿A quién? A sus hijos. El versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Es llenar esos hijos en nuestra casa en la bendición que Dios tiene para nosotros. Y dice que los hijos darán buen testimonio. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué tremendo que un hijo tenga que hablar de lo que fueron sus padres. ¿Y cuántos se avergüenzan de los que fueron sus padres? Un borracho, un empedernido. Pero es que fue el mejor padre. No, no fue el mejor padre. Dio un mal ejemplo. Y nosotros tenemos que dar ejemplo y testimonio de que fueron ellos. ¿Son seres humanos que se equivocaron? Claro que sí. Por una circunstancia, sí. No, pero es que yo nací en el tiempo de la violencia, usted no me tiene en cuenta esto o aquello. Sí, pero usted puede haber cambiado la historia. El hecho de que usted ha sido maltratado como niño no lo da derecho de maltratar a sus hijos también. Entonces, ahí donde se hace de que tenemos que andar todos con honestidad. ¿Y qué es lo que está hablando? Miren lo que dice 1 Timoteo 2:15.
pero se salvarán engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación y modestia. Aquí está hablando de cómo tenemos que comportarnos nosotros y cómo criar esos hijos en la fe y el amor y la santificación. Es por eso importante, mi hermano, que la vida espiritual en nuestros hijos y en nuestra generación tiene que ser impactada e influenciada por el Espíritu Santo, pero tenemos que hablarle de ellos, de que hay un Dios verdadero. Y por eso, mis hermanos, independiente de lo que sea, tenemos que ver que Dios es el que está dando el resultado. Dios elige, Dios es el que llama y es el que da una restauración. Dice en el Salmo 23, confortará mi alma. ¿Cómo está tu alma en este momento? ¿Cómo está tu corazón? Pero solamente Dios es el que puede restaurar a usted su pasado. Donde la gente pueda ver que usted está siendo diferente. Donde era una persona llena de amargura, de rencor, de odio. No había perdón en su corazón. Pero al conocer al Señor Jesucristo, Él viene y sana su alma. Es donde empieza un avivamiento y la gente va a decir, esta persona cambió. Mi abuelita cambió, mi tío cambió, mi papá cambió, mi hermano cambió. Yo quiero ser como usted. Y en el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. Ahí está hablando de cómo la verdadera alegría espiritual es la que el Señor da. Pero solamente cuando mis hermanos damos cuenta de que en ese proyecto de vida está el Señor. Si estamos caminando a nuestra manera, pues estamos mal. Pero estamos caminando en buscar al Señor. Jesucristo decía, si me seguís y permanecéis en mis mandamientos, realmente poder ser mis discípulos. Por eso es importante, mis hermanos y amigos, la oración y la lectura de la Biblia. Es importante que usted tenga una Biblia y la estudie, la lea. Tome un orden de lectura. No la Biblia a la Biblia, a la página a la loca, no. Tome una oración hasta que encuentre el proyecto de vida que Dios tiene para usted. Y que ese proyecto de vida tarde o temprano va a dar frutos, no solamente en usted, sino en otras personas, en su comunidad, en su barrio, donde usted puede llegar a ser ese héroe que cambie a su barrio, que cambie a sus vecinos, que la gente pueda ver que usted es diferente, que yo soy diferente. Y que la gente le pueda decir qué es lo que tiene en su corazón, independiente de lo que está viviendo, qué es lo que hay en su vida. Y usted le pueda decir, está Jesucristo. Porque aunque yo quería ir a una iglesia, yo quería construir una casa, Él me construyó una casa en mi corazón para que Jesucristo a través de la fe y el Espíritu Santo habitara en mi vida. Donde al reconocer a Jesucristo que Él vino, murió y resucitó, Él viene por fe a vivir en mi corazón. Entonces yo le invito a que cuando usted está, haga una breve oración conmigo y le diga, Señor Dios, la Biblia dice que la prosperidad viene de Jehová, de que debo tener un proyecto de vida, pero que si tú, Jehová, Dios, no edificas la casa, en vano estoy trabajando. Que si tú no guardas mi vida, no va a poder dormir tranquilo, Señor. Señor, ayúdame, Señor, y perdóname, Señor, mi pecado, mi maldad. Y ayúdame, Dios, que hasta este momento he criado a mis hijos en un mal ejemplo. Ayúdame, Señor, a cambiar esa historia. Ayúdame, Dios, a cambiar mi vida, Señor, para así poder influenciar a los demás. Que yo tenga la sabiduría, Señor, de que cuando hable con los demás de ti, tenga la sabiduría para hablar de que Dios está presente en mi vida, Señor. Poderoso Padre, que sea el Espíritu de Dios guiándome por esas sendas de justicia, por amor a tu nombre. Que sea el Espíritu de Dios guiándome a la tierra, a la rectitud y a hacer tu voluntad, Señor. Hoy, Dios, yo bendigo a cada persona que está viendo esta enseñanza, Señor, a través de las redes, en el momento que la vea, que tenga la posibilidad de un cambio, Señor. Pero ese cambio viene de ti, Señor. Que tú toques su corazón, que tú pongas en el corazón de él el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Y que tú nos ayudes, Dios, a cambiar a Colombia, Señor, a cambiar el barrio, a cambiar las naciones de la tierra con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, Carlitos. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.